Bueno, pues en esta segunda parte del tema de sensores vamos a hablar de los sensores de posición. Estos son los sensores que fundamentalmente tiene que usar el robot para saber cómo está situado en cada momento, para poder, a fin de cuentas, realimentar sus actuadores y poder posicionar con una gran precisión sus grados de libertad y de esta manera su estreno. En este esquema que hicimos al principio de los sensores que íbamos a considerar, estaremos en este momento, vamos a trabajar en este momento con todos los sensores que tenemos aquí. Vamos a clasificarlos en analógicos y digitales. Vamos a empezar por los digitales, después cubriremos los analógicos y teniendo en cuenta además que a día de hoy habitualmente los sensores de velocidad que se utilizan son realmente, se obtienen la medida de velocidad derivando la posición. Con lo cual, viendo estos sensores, o por lo menos algunos de ellos, que son los que más se utilizan, de posición, vamos a tener una idea también de cómo medir la velocidad. Bien, pues como veis, aquí os he puesto algunas imágenes de estos sensores. Vamos a entender un poco mejor cómo funcionan internamente. Y, como decía, primero vamos a empezar por los digitales. Dentro de los sensores digitales de posición, el más frecuente y el más conocido, el más popular además hoy en día, porque su proliferación ha abaratado su coste, es el que se denomina sensor incremental, o a veces codificador óptico incremental, aunque no siempre es óptico, como vamos a ver, ¿no? Entonces, el sensor incremental, si lo consideramos óptico, básicamente la idea es muy simple, es esto que tenemos aquí. Tenemos un disco que tiene zonas opacas y zonas transparentes y un sensor óptico, ese que pone ahí el GPI, el sensor óptico de SHARP, y lo que va a detectar es el paso o no por esas zonas de luz. Si conmuto a la otra cámara y lo pongo en grande, tenemos aquí uno de bajo coste que lo venden pues para pequeños maquetas de robots. Este sería el disco, en este caso metálico, con su ranurado de líneas transparentes y opacas, y el sensor óptico, como veis, en forma de U, dentro del cual se va a mover el disco y va a ir pasando las zonas transparentes y opacas y a través del fotodiodo que tiene dentro lo va a ir detectando. Prácticamente tendríamos esto que veis aquí, con algún detalle que es importante que lo vamos a revisar, pero lo que importa es que lo que este sensor va a generar es una secuencia de pulsos blanco-negro 0,1 que yo puedo ir contando. Es decir, me hace falta contar. Mi sensor no me da una medida instantánea de qué posición tenemos. Tengo que ir yo llevando una cuenta, tengo que tener un contador, por lo tanto, y ese contador irle incrementando a medida que van pasando pulsos. Y esto implica también que tendré que tener un punto de partida, un cero. Ese cero ya habíamos comentado cuando vimos con sensores de posición que podía venir dado por un sensor de tipo de presencia, un sensor inductivo, un sensor óptico externo, que me dice a partir de aquí empiezas a contar. Bien, por lo tanto necesito por un lado, ese contador, habitualmente software, y ese sensor de cero. Ese sensor de paso por cero, algunos sensores, no que tenéis aquí fotografiado, pero es aquí dibujado, los sensores, vamos a decir, los buenos, lo incluyen. Es decir, tienen, aparte de un montón de rayitas para ir indicando cuánto vamos girando, una rayita única en otra línea, con un sensor, un fotoreflector y un emisor independiente, que es el que me marca la posición de cero. Aún así, como ahora comentaremos, me va a hacer falta un sensor adicional. Como veis, además, aquí hay una segunda banda de rayas. Y si os fijáis, está desfasada, está contrapeada. Van una en donde está el hueco de la otra. De esta manera tenemos un canal A, un canal B que está igual que el A pero desfasado, y el canal Z o canal de C de paso por cero. ¿Por qué el canal A y el canal B? Pues el canal A y el canal B es lo que me va a permitir averiguar si estoy girando a derechas o a izquierdas. Y dentro de un momento vamos a ver cómo. Bien, ¿qué más cosas tenemos que saber de este tipo de sensor? Pues que el número de pulsos que podemos dar por vuelta puede ser muy grande. Estos dibujos es un número pequeño, pero podemos llegar a 100.000 pulsos por vuelta, es decir, tener suficientes rayas como para tener 100.000 pulsos en 360 grados. Pero es que además,
si no detectamos únicamente si estamos en la zona oscura o en la zona blanca, en la zona con luz, sino que detectamos los flancos, las transiciones de 0 a 1 y de 1 a 0, y estamos multiplicando por 2. No decimos si estamos en 1 o en 0, sino si hemos pasado de 0 a 1, un cambio, y de 1 a 0, otro cambio, multiplicaremos por 2. Y como además tenemos las dos bandas, la A y la B, podemos llegar a multiplicar por 4 la resolución, con lo cual podemos tener un número de pulsos por vuelta muy grande. Incluso veremos que hay procedimientos para tener aún más resolución. En definitiva, con estos sensores, por raro que parezca a base de rayas en un disco, podemos tener soluciones enormes. Bien, ¿cómo con los canales A y B averiguamos si estamos girando a izquierdas o a derechas? Pues fijaros en lo siguiente, los canales A y B, como decíamos, están desfasados. De tal manera que si cada vez que llega un flanco en A voy a detectar la subida de 0 a 1 del A, me fijo en cuánto vale B y estoy girando en este sentido, fijaros que aquí siempre cuando pasamos de 0 a 1, la B vale 0. Pasamos de 0 a 1 el A, la B vale 0. Luego, si estoy girando en este sentido de la flecha de arriba, cuando lea B, si estoy girando en este sentido, me dará 0. Pero si estoy girando al revés, cuando estoy girando para acá, ahora los flancos de subida no son estos, sino que son estos. Ahora íbamos por aquí y subimos. Este es el paso de 0 a 1. Y en este momento, el valor de la B vale 1. Luego, según giremos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, cuando me llega mi flanco, que es lo que va a decirme cuenta ahora un paso más, si miro B, B va a ser diferente en un caso y en otro. Y esto va a tener que llevarme a que mi contador, esa variable que yo tengo en mi programa que va incrementándose cada vez que llega un flanco de A, va a incrementarse o a decrementarse según valga B. Por hacernos una idea esquemática, podríamos tener el siguiente estructura de programa. Tenemos un programa principal que hace un montón de cosas, pero que mediante interrupción, no puede ser mediante una consulta, porque los pulsos del encoder pueden llegar en cualquier momento y ser muy rápidos. Luego no puedo arriesgarme a que esté haciendo algo y no esté mirando mi encoder. Entonces tiene que ser por interrupción. Mediante interrupción, cuando llega un pulso positivo o un pulso negativo, si quiero incluso sacarle partido arriba y abajo, del encoder, del canal A, voy a irme a mi rutina de interrupción. Y mi rutina de interrupción lo que hace es mirar el canal B. Si el estado, no el flanco, si el estado del B vale 1 o vale 0, voy a incrementar o a decrementar el contador. Además, tengo que tener en cuenta que, puesto que puedo dar varias vueltas, cuando ya doy una vuelta completa, tengo que tal vez, según lo que quiera hacer, ponerle a 0. Es decir, saber que ese es 360 grados y vuelvo a empezar de 0. Entonces, tendré que tener en cuenta habitualmente que el contador no crece o no varía hasta infinito. Tiene un límite porque es rotativo y es cíclico. Os he puesto aquí un poco de código. Lo tenéis en esta página donde está bastante bien explicado con la opción de un pulso solamente con un flanco, con los dos flancos, con los dos canales, con el A y con el B, incluso también en lugar de por introducción por consulta, que funciona peor pero puede ser una primera aproximación. Y básicamente lo que se hace es, en el programa principal de Arduino, en este caso, se programa la interrupción para que interrumpa cuando haya un cambio en el valor, es decir, flanco positivo o flanco negativo, ambos casos. Y luego el programa todo lo que está haciendo es leer el contador y imprimirle para ver qué cuenta tiene. Y espera un tiempo para que ese ciclo no esté continuamente ejecutándose, sino da un pequeño delay. Y en cuanto a la interrupción, lo que hace es lo siguiente. Voy a quitar esto. Fundamentalmente lo que hace es, si cuando se llega a la interrupción, hace algo más que ahora comento, ¿no? Pero si cuando llega la interrupción mira que el nivel del canal B es el mismo que el del nivel A, dice que está contando a favor del reloj, a la derecha si queréis, y incrementa el contador siempre y cuando nos haya superado el máximo número de pulsos, los 360 grados, por decirlo así. Y en caso contrario, decrementa el contador. El programa puede ser otro, pues esto es una referencia al programa. Bueno, ¿cómo podemos incluso aún aumentar la resolución de mi captador? Tenemos aquí mis dos canales, el A y el B, aquí también estaría el canal C, que este me da un único pulso y es el que al código que hemos dicho antes había que añadirle, si me llega el pulso C, pongo a cero el contador. Pero además, veis que aquí tiene esto otro, que aquí lo he pintado de esta manera, una rejilla, por decirlo así. El emisor y aquí el receptor. En este momento esta rejilla deja pasar la luz, pero como veis, la posición de mi canal A pues está en la parte opaca y a mi receptor llega a cero de luz. Si yo empiezo a mover mi disco, esta rejilla, la rejilla del canal A, empieza a desplazarse. Y al empezar a desplazarse, en un momento determinado, en ese recorrido, igual está dejando pasar solamente, o está tapando, obturando únicamente la mitad del camino que tiene para que llegue la luz, con lo cual llegaría al 50. Y si me muevo más, llegaría al 100%. Entonces, estamos graduando progresivamente, a medida que va avanzando mi disco
girando, va dejando pasar más o menos cantidad de luz a través de la rejilla a mi receptor. Entonces, la luz que recibe el receptor de manera analógica puede ser una variación continua, que por ponerlo de alguna manera podría ser senoidal, ¿vale? Entonces, tratando adecuadamente esta señal senoidal, es decir, digitalizándola, muestreándola, puedo tener más resolución en puntos intermedios de en qué posición estoy. No solamente ya el paso que tiene cada pulso, sino incluso posiciones intermedias. Esto evidentemente implica una electrónica adicional, un encarecimiento del sistema y una complejidad mayor, pero es una opción que existe. Bueno, antes de dejar este sensor o de dejar su funcionamiento, quisiera volver al tema del pulso C, del canal que me dice el paso por cero. Recordar que es muy normal que nuestros motores estén conectados al eje del robot a través de un reductor. Esto quiere decir que cuando el eje de mi robot da 100 vueltas, mi robot da una vuelta. Al revés, cuando mi robot da una vuelta, mi eje de motor da 100 vueltas. Los encoders están habitualmente conectados en la culata del motor. Si paso a la cámara de vista general y cojo aquí un motor de los pequeñitos, este es el motor, este es el reductor y este es el eje de salida y en la trasera es donde está el encoder. Esto que vemos aquí es el encoder, en este caso de efecto Hall. Entonces, la salida del motor está a través del reductor, esto lo que va a dar una vuelta, pero esto va a dar 100 vueltas. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues de cara a lo que estamos hablando, es que cuando mi brazo del robot dé una vuelta y busque la posición de cero, la posición, vamos a decir, estirado del todo, que lo considera el cero, mi encoder no va a dar una vuelta, sino va a dar 100 vueltas. Y por lo tanto, voy a recibir 100 pulsos del canal C y no uno. Y tengo que distinguir de los 100 pulsos del canal C cuál es el que corresponde al brazo en la posición 0. Los otros 99 que hay son posiciones intermedias entre el recorrido total que tiene el brazo del robot. Entonces no me basta con el canal C, tengo que tener otro sensor que me diga de todos los pulsos test que me llegan, de los 100 pulsos test que me llegan, cuál de ellos es el realmente del cero. Y ese sensor es un sensor externo y es el que puede ser el sensor óptico, el inductivo o el mecánico. Entonces, ese sensor añadido que ponemos es porque de por medio hay un reductor. De alguna manera el reductor, además, fijaros que me está aumentando la resolución de mi sensor. Si mi sensor tenía 100 pulsos, esto no corresponde a 100 posiciones del brazo de mi robot, corresponde a 100%, que es el reductor, 10.000 posiciones del brazo de mi robot diferentes. Es capaz de distinguir la capacidad de reducción, la relación de reducción 100, por el número de rayas o de pulsos que daría de manera propia el reductor, el captador. Pues el reductor en este caso me está ampliando la resolución del captador incremental. Bueno, la secuencia de sincronismo, este proceso en el cual el robot tiene que, cuando arranca, averiguar, realmente ponerse en la posición 0 y entonces poner su contador en la posición 0, es un proceso que lo veremos, se ve en algunos robots, en algunos, no en todos, porque algunos no tienen que hacerlo, cuando se enciende. Y hace una serie de movimientos lentos, digamos con cierta precaución, para ponerse en esa posición neutra de partida. Bueno, algún detalle respecto del cableado, de cómo son estos sensores en la práctica. Voy a volver a pasar a la otra cámara. Bien, aquí tenemos un sensor encoder, vamos a decir, de precio medio, es decir, es barato, pero es digamos, con tamaño y de características normales. Si más o menos llegamos a ver ahí, sí que no nos deslumbra, tenemos canal A, canal B y la alimentación. Tener en cuenta que estos sensores tienen una óptica, o sea, tienen, perdón, una fotoresistencia, un emisor LED y una electrónica, por lo tanto hay que alimentarlos. Habitualmente la alimentación es a 5 voltios, a TTL. Bueno, siempre hay que mirar el catálogo, porque en algunos casos puede ser a 3,5 o en fin, o tener un rango, ¿no? Entonces, como digo, no es como el que teníamos en el motor, que es de batalla, pero es barato. Los sensores buenos tienen el A, el B, el C, que aquí no lo tiene, y alguna cosa más que es la que vamos a ver ahora en el conector. Claro, fijaros que, voy a cambiar de cámara, que tenemos el A, el B, la alimentación, la tierra y además esto de aquí. Esto es la malla, esto es el apantallamiento que tiene que tener mi cable, porque si el cable es largo y estamos enviando señales de poca potencia, señales TTL, y estamos en un ambiente industrial, se van a colar pulsos y cada pulso que se me cuele es una medida errónea que tenemos en el sensor.
Por tanto, es necesario tener un apantallamiento y este apantallamiento ponerle a tierra. Bueno, pues entonces, según el sensor que tengamos, vamos a tener casos en los cuales, como veis, tenemos el canal A, el canal B, el canal C o Z, la tierra y la alimentación. La tierra, perdón, que la he visto mal, está aquí, y la alimentación. Esto sería la pantalla. Cuando digo tierra, incorrecto, digamos los 0 voltios y la pantalla. Lo que sí es frecuente es que este 0 se una con la tierra, ¿no? Pero esto es la referencia de 0. Pero en ocasiones nos encontramos con que tenemos, esto fijaros que cuentan 1, 2, 3, 4, 5 más la pantalla, con lo que que os he enseñado tenía 4 porque no tenía el Z. Pero en ocasiones nos encontramos con 8. Cuando tenemos 8 hilos, es que además del A, el B y el C, tenemos el A negado, el B negado y el C negado. Es decir, tenemos las señales invertidas. ¿Por qué? De nuevo por el tema de ruidos. De nuevo por conseguir, o por tratar de conseguir que si llega un ruido y se cuela en nuestro cable, ese pulso que se colará en el canal A, por ejemplo, pues ya se da mucha casualidad que se cuele negativo en el canal A negado. Entonces, si mi sistema de contaje ve que el A vale 1 y el A negado también vale 1, ese pulso es erróneo y no se debería de contar. Bueno, pues eso, 5 hilos o 8 hilos, en cuyo caso estamos poniendo la señal A y la negada. Bueno, un detalle también importante. En estos sensores, recordar, cuando os mostraba este baratito con el disco de metal y el óptico, que el disco está pasando ahí metido en medio del rayo de luz. Si ese disco no está bien nivelado, si está inclinado, pues entonces los pulsos los va a contar incorrectamente. ¿Por qué puede estar inclinado? Pues por un mal montaje. Si yo conecto mi encoder, ¿vale? Vamos a poner para este lado. Conecto mi encoder al eje del motor. Aquí viene montado en este motor, pero en otros lo tengo que montar yo. Y no lo conecto bien alineado, lo conecto exageradamente así, inclinado. La parte más débil, que va a ser el encoder, va a doblar su eje y consecuentemente va a doblar el disco. Y eso puede ser un problema. Y claro, exactamente alineado, de verdad, nunca lo vamos a poder conseguir, aunque evidentemente se puede hacer que quede muy bien. Entonces, ¿cómo podemos esto soslayarlo de alguna manera? Pues acoplando el eje de mi motor y el eje de mi captador, no de manera rígida, sino con un acoplamiento flexible. Ese acoplamiento flexible viene a ser esto, que tengo por aquí alguno, dos que tengo por aquí, ¿vale? Son estos elementos de aquí, que también se han hecho muy populares porque se utilizan en las impresoras 3D para conectar el eje del motor al eje que tiene que moverse, no al captador, sino al eje. Entonces, como veis, son un elemento que tiene orificio por los dos lados, pueden ser de diferente diámetro, si tengo que acoplar ejes de diferente diámetro, también es útil para eso. Con estos tornillos que veis aquí, con estos lo aprieto y lo bloqueo, con estos de aquí, los ejes, y tienen esta capacidad elástica, en el dibujo está muy exagerado para que se vea, pero pueden absorber, y estoy aquí doblándolo, pueden absorber desalineamientos de los ejes y transmitir a pesar de ello el movimiento. No pueden transmitir mucho par tampoco, pero para el caso del encoder no me hace falta apenas transmitir par. Entonces, si tengo que acoplar un encoder como este a un motor, lo más frecuente es, y no viene ya acoplado de fábrica, lo más frecuente es utilizar un acoplamiento elástico de este estilo. Bueno, como decía, estos son ópticos, pero existen unos que son magnéticos, que son precisamente estos que vemos aquí, en estos motores, no en todos los motores de bajo coste, pero en muchos de ellos viene el magnético. Los magnéticos son de efecto Hall. Estos sensores magnéticos tienen, vamos a ampliar la imagen. Bien, esto de aquí es un imán y estos elementos que veis aquí, esos dos elementos negros, son los sensores de efecto Hall, canal A y canal B, que van a detectar el paso del imán. Entonces, el funcionamiento es el mismo que el óptico, nada más que evidentemente no tiene no sé cuántos pulsos por vuelta, sino que tiene menos, porque está trabajando con dos sensores Hall, pero insisto en que son frecuentes, sobre todo en estos motores de bajo precio. Aquí tenéis un poco un detalle del conector. Fijaros que en el conector de mi motor primero hay dos señales, en este caso, no en todos los motores, el cableado es igual y es importante identificar qué es cada cable. Pero en este caso, el 1 y el 6 son la alimentación del motor, el PWM que hace que el motor gire más o menos rápido, no tienen que ver con el captador, pero los 4 en medio sí que tienen que ver con el captador. Tenemos los 0 voltios, la referencia de tensión de mi captador,
la alimentación de la electrónica en mi captador, en este caso 3,3 voltios. Ojo que si ponemos 9 voltios lo vamos a estropear. En este caso, pues 3,3 voltios. Y luego las dos señales, el encoder canal A y el encoder canal B, que son los que van a dar los pulsos desfasados. Bueno, este era un captador incremental. Vamos ahora a ver otro captador óptico, pero en este caso absoluto. Este sí que cuando le pregunto dónde estás, me dice estoy aquí, no tengo que llevar ninguna cuenta. Yo soy capaz de decir directamente en qué posición estoy. Básicamente el dibujo lo tenéis aquí representado y tenemos un disco, una vez más, que da vueltas y que está dividido en N, lo pongo en negrita porque este no me va a hacer falta, bandas concéntricas. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tenemos 8 bandas concéntricas, cada una en un radio diferente, ¿no? Y estas bandas concéntricas, como veis, están codificadas en binario, de tal manera que la primera banda concéntrica tiene la mitad negro, la mitad blanco. La siguiente tiene blanco, negro, blanco, negro. La siguiente 8 veces, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, 8 veces, ¿vale? Y así hasta 2 elevado a n rayas que tendremos en la última. Para cada una de estas bandas tenemos una pareja de emisor y receptor de luz. De tal manera que en un momento determinado, esté donde esté el disco, yo hago la captura de si estamos recibiendo blanco o negro, estamos recibiendo señal o no en mi fotorreceptor, y puedo tener una información binaria de en qué posición estoy. Por ejemplo, si estoy en esta línea que estoy trazando aquí con el ratón, estaría en 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Y eso es una codificación diferente a si he girado una posición más y estoy con otro valor, ¿no? Entonces, estoy codificando en binario las posiciones que tengo. Tener en cuenta que el número de posiciones que voy a poder diferenciar son 2 a la n, ¿vale? En este caso, si contáis los pulsos, veréis cuántas, creo que eran 12, quiero recordar, y si ponéis 2 a la 12 me sale un número interesante, que puede ser igual del rango, al final son sensores equivalentes en cuanto a resolución, del rango del encoder incremental, pero también a costa de una complejidad importante. El encoder incremental tenía solamente un emisor y un receptor por los 3 canales como mucho. Si tenemos 16 canales, tenemos que tener esto pintado, serigrafiado, y los correspondientes a electrónica para manejar estas 16 señales. La electrónica implica señal TTL, un conformado de señal, en fin, una cierta circuitería, ¿no? Entonces son sensores más complicados y habitualmente algo más caros, aunque siempre en este tema de si es más caro o no, hay una componente que tiene que ver con el número de unidades que se venden en el mercado, ¿no? Bueno, voy a poneros un vídeo, termina aquí, un vídeo en el cual se ve un poquito algún detalle de esto. In this animation, you get the function of an absolute rotary encoder, as well as the principle of a multi-turn encoder. Rotary encoders are also named as shaft encoder. Measuring systems which use this type of encoders can be classified as indirect and digital. The absolute encoder has a coded disk. As an example, you see here the binary code. The construction of an absolute encoder is more complex compared to an incremental encoders, as they require a decoder. But the big advantage is that each angular position of the shaft can be read at any time, even after a power failure. That means there is no counter value to lose. Counting the number of revolutions with a multi-turn absolute encoder. This example shows a two-stage multi-turn encoder with its main components. The animation begins. For counting the numbers of revolutions, an internal reduction gear is connected to the drive shaft. The measured value is therefore composed of the angular position and the number of revolutions. Depending on the numbers of revolutions, which has to be counted, more gears with its coded disk can be added. Fijaros que el hecho de eso que dice ese multiplicador, a fin de cuentas, es lo que está haciendo el reductor, ¿no? Bien, pues entonces el captador absoluto tiene una clara ventaja frente al captador incremental, lo ha dicho, ¿no? Y es que si se va la alimentación, si se cae la alimentación de mi sistema y vuelve a arrancar, sé dónde estoy. No hace falta que se caiga, basta con que yo pare, al final de la jornada pare el funcionamiento y cuando vuelvo a arrancar sé dónde estoy. Mientras que con el captador incremental tengo que hacer ese proceso de búsqueda de cero. Con el captador absoluto, no. Hay un matiz que podemos añadir a estos captadores absolutos. Y es el concepto de código Gray. Voy a revisarle porque tal vez no le conozcáis
Pero a fin de cuentas el código Gray es un código binario, alternativo al código binario natural. Recordad que el código binario, pues el 0 se codificaría 0000, el 1 0001, el 2 0010, etcétera, ¿vale? Todos manejamos, creo, bien el código binario. Con el código binario hay un problema. Vosotros imaginar que estamos con mi disco, mi captador absoluto, está girando y en un momento determinado pasamos de la posición del 3 a la posición 4. Cuando pasamos de la posición 3 a la posición 4, si os fijáis en la codificación, hay tres bits que cambian. El 1 pasa a 0, el 1 pasa a 0 y el 0 pasa a 1. Y esa transición no se produce de entrada de manera instantánea. Quiero decir, no todos van a mandar instantáneamente, asíncronamente, esos cambios de 1 a 0 o de 0 a 1, sino que alguno cambiaría antes que el otro. Al cambiar alguno antes que el otro, pongamos por ejemplo que cambien de esta manera. Primero cambia este 1, se convierte en este 0, después este 0 se convierte en este 1 y por último este 1 de aquí se me convierte en este 0. Si esa es la secuencia, lo que mi algoritmo que está interpretando la posición del captador recibiría sería que estaba en 3 y antes de llegar a 4, que es lo que realmente ha ocurrido en el mundo real del captador, ha detectado el paso por 2 y el paso por 0. Mi sistema de control en cadena cerrada, que está intentando llegar a 4, dice, anda, que en lugar de ir para 4 voy para 2. Estoy alimentando al revés mi motor, vamos a girar al revés. Entonces está engañando, está dando información errónea y dando unas consecuencias que mi sistema de control va a verse repercutido. Y esto es como consecuencia de que del cambio del 3 al 4 cambian varios bits. Lo mismo puede ocurrir porque venga un ruido y en un momento determinado cambia algo. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Pues reestructurando este código y no siendo ya el código binario natural que estamos acostumbrados y convirtiéndolo en otro código que es el código Gray. El código Gray es de nuevo un código binario en base a unos y ceros, pero la secuencia, como veis, ya no es el 2 elevado a n que teníamos con el código binario natural, sino que tiene otra secuencia diferente con la característica de que al pasar de uno a otro siempre solamente cambia un bit. Fijaros que de aquí, del 3 al 4, solamente ha cambiado este bit. Este 0 de aquí se ha convertido en 1. Y así en todos los cambios. Aparte es un código cíclico. Fijaros que el código binario, cuando llegaba a 1, 1, 1, 1, cuando hago la vuelta entera mi captador, el siguiente paso es cambian todos a 0. Aquí en el código Gray, de última posición, la posición 15, 1, 0, 0, 0, a la posición 0, solamente cambia de nuevo un bit. Entonces es un código cíclico. Con esta codificación, recodificando los blancos, las rayas, los blancos y los negros, las rayas opacas y no opacas, en mi disco del captador absoluto, conseguimos evitar este tipo de problemas. Y cuando yo compro un captador óptico absoluto, puedo seleccionar en igualdad de condiciones si le quiero de código Gray o si le quiero de código binario natural. Tener en cuenta que la decisión la puedo tomar como quiera, pero después yo tengo que interpretar, lógicamente, en mi código, o mi electrónica, si es que lo hago con electrónica, que muchas veces hace con una electrónica que me decodifica esto, tengo que interpretarlo en consonancia con cómo está codificado en mi captador. Bien, por resumir, tipos de captadores ópticos, encoders, se suelen llamar, aunque también el encoder a veces se utiliza para otro tipo de captadores. Y añado aquí un par de detalles más. Tenemos captadores rotativos. Todos los que he presentado, sobre todo los incrementales, los podemos también encontrar como esto que veis aquí, que son captadores lineales. Sería una regla marcada con rayas blancas y negras y el captador va recorriendo la regla, ¿vale? El captador emisor receptor de luz. Sería el mismo principio, con su pulso de cero o su captador de cero, etc. Entonces, los captadores podemos clasificarlos como rotativos o lineales, por un lado. Otro criterio de clasificación puede ser incrementales o absolutos. Y luego podemos fijarnos en la tecnología que hemos visto los ópticos, los de efecto Hall, y luego os comento también, muy por encima, y tampoco hace falta entrar en mucho detalle, que los hay capacitivos e inductivos. A los inductivos se les ha llamado en alguna ocasión encoder, en lugar de encoder, inc, por el inductivo encoder, y podrían tener este aspecto, son bastante planitos, y los capacitivos, ahora os hago una cierta aproximación a cómo puede funcionar. La aproximación es lo siguiente. Yo no sé si vosotros habéis visto un condensador de los que se utilizaban antiguamente para sintonizar las emisoras de radio, que es un condensador de aire, es decir, el dieléctrico es el aire. Lo he buscado por internet y por lo menos he visto alguna imagen. Podría ser algo como esto, ¿vale? Estas placas que veis son las armaduras que con el eje van a girar y van a entrar o salir, se ve mejor en esta otra imagen, van a entrar o salir más o menos unas dentro de otras, con lo cual va a cambiar la capacidad que tiene mi condensador, es un condensador variable. Bueno, pues imaginar que este eje
es el eje de lo que estoy captando, con lo cual al entrar o salir las armaduras, unas dentro de otra, va a cambiar la capacidad que tiene mi condensador. Y eso adecuadamente tratado, esa variación de la capacidad, me da lugar a una posibilidad de medir, ¿vale? El usar este tipo de sensores en lugar de los ópticos, pues depende del entorno, si hay ruido, no hay ruido, en fin, de las condiciones ambientales en gran medida. Os dejo aquí un enlace a un vídeo donde podéis ver información complementaria a todo esto. Y aquí tenéis una imagen más detallada del captador inductivo y el capacitivo. Bueno, vamos a pasar ahora, hemos recorrido el bloque de los captadores digitales, vamos a pasar a los analógicos. Y vamos a empezar por lo más simple. El más simple es el potenciómetro. Todos tenemos en mente cómo es un potenciómetro, ¿no? Algo de este estilo, un eje que gira, y esto me hace variar la resistencia entre dos de sus bornas. De tal manera que si alimentamos un potenciómetro entre A y B con una tensión, en W tenemos una tensión proporcional porque funciona como un divisor de tensión. Si estamos a la izquierda, pues tendremos 0, si estamos a la derecha tendremos los 12 voltios y en medio pues tendremos 6 voltios. Un captador normal y corriente, un potenciómetro normal y corriente puede ser un captador de posición, pero digamos no es suficientemente válido para lo que queremos. El concepto sí, pero no funcionamiento. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque esto no llega a dar ni siquiera una vuelta completa. Este en concreto que tengo aquí, pues como veis da pues 3/4 de vuelta. Primer problema. Segundo problema, tiene la ventaja de que es un solo analógico y eso es robusto a interferencias, etcétera, etcétera. Pero también, si por ejemplo lo que tenemos aquí dentro es un bobinado, esto va a tener un rizado. Cuando voy moviéndome va a dar una cierta fluctuación de la tensión, y hay que tratarle y demás. Por otro lado, tenemos que estar alimentándolo continuamente. En fin, es un captador que no es lo adecuado. Existe, no obstante, algún matiz que puede mejorarlo y puede servir en algún caso, que son los potenciómetros multivuelta. Bueno, por cierto, no lo he comentado. Los potenciómetros, para que esto funcione bien, tienen que ser suficientemente lineales. Quiero decir que la relación entre el ángulo y la resistencia tiene que ser idealmente lineal, sin que haya una cierta curvatura en esa relación, ¿no? Y esto hay que buscarlo en las características del potenciómetro, que diga primero la resistencia que tiene con un porcentaje de error y la linealidad que tiene. Entonces, el potenciómetro de batalla normal pues no lo valdría. Incluso, por supuesto, hay potenciómetros que son logarítmicos ya de per se, es decir, que los construyen con una resistencia que varía logarítmicamente porque están pensados para actuar en contextos de audio, y ahí pues el logaritmo, los decibelios, pues no son interesantes. Bueno, esta es la imagen del divisor de tensión, cómo funciona, creo que es bien conocido. Limitaciones, como decía, no da vuelta completa, ruido al deslizar el cursor, posible falta de linealidad y fluctuaciones. Tengo que alimentar esto con una tensión. Si la tensión está bien estabilizada, tengo problemas, pero eso lo puedo resolver porque si leo también con mi sistema de medida la tensión de alimentación, al final tengo la relación entre V-in y V-out y eso lo eliminaría. ¿Qué puedo tener mejor? Pues puedo tener potenciómetros multivuelta. Potenciómetros multivuelta, tengo alguno por algún lugar. Vamos a cambiar, primero a poner esto aquí. Segundo, ponerlo en grande y mostraros uno. Es un potenciómetro normal y corriente. Veis que tiene un bote bastante más grande porque lo que tiene dentro es una hélice, un cursor, perdón, una resistencia en forma de hélice, y mi cursor va avanzando por la resistencia. De esta manera, a ver si lo puedo poner que se vea el eje. Bueno, lo pongo aquí delante mía. Puedo dar, típicamente son 10 vueltas. Entonces, este potenciómetro, que es de 47K, tengo 10 vueltas para variar desde 0 a 47K. Con lo cual, pues sí que me puedo cubrir buena parte de las necesidades de vueltas que decía, pero bueno, insisto en que es un sensor bastante poco frecuente en robots profesionales, por supuesto, incluso en robots de bajo coste, pues tampoco se suele utilizar. Hoy en día los encoders están muy baratos y lo superan. De hecho, fijaros que el hecho de que los encoders sean baratos también se puede ver en que en muchos equipos de radio, por ejemplo, en lugar de usar el potenciómetro habitual para cambiar el volumen, se utilizan, voy a volver a ampliar de nuevo, cosas como esto, ¿vale? Que son, lo llaman a veces potenciómetros digitales y son una versión barata de un encoder. En lugar de ser un encoder óptico, es un encoder mecánico. Cuando yo doy vueltas a esto, perfectamente estoy notando clic, 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 un montón de pulsos diferentes, ¿vale? Entonces, de nuevo tenemos canal A, canal B. Bueno, veis ahí el patillaje, que tiene 5 patillas, porque además en este caso también puedo apretarle y digamos un interruptor para cortar el volumen, la radio.
Tiene canal A, canal B y la alimentación. Entonces, esto se está utilizando como potenciómetro digital, por decirlo así, en lugar de potenciómetro analógico. Y es un encoder, digamos, muy simplificado. Bueno, pues estos potenciómetros multivuelta son una opción, como veis aquí, fijaros datos importantes, la linealidad que tiene, 0,25%, es decir, la relación entre el ángulo girado y la resistencia se puede desviar ese más o menos 0,25%. Y la resistencia en este caso es de 10 K y también te dice que tiene una variación de más o menos 5%. Estos potenciómetros, si se usan como captadores, tienen que ser especialmente buenos. Bueno, otro captador, este sí, serio, profesional y caro, ¿vale? Analógico y robusto. El analógico suele ir parejo al robusto. Tener en cuenta que los ópticos, toda esa electrónica y toda esa necesidad de que el disco esté bien centrado, los hace delicados. Aparte esa señal digital que circula por el cable, que puede tener varios metros y que lo estoy apantallando incluso para intentar mejorarla, es susceptible de captar ruidos. De hecho, el cable de los captadores ópticos incrementales o absolutos tiene un precio importante. Es decir, cuando yo compro el potenciómetro, perdón, el captador, me dicen cuántos metros porque tiene un precio que se va a facturar de una manera destacable. Los analógicos no tienen este problema del ruido y son en ese sentido mecánicamente incluso más robustos. El más utilizado es el que se conoce como resolver y es, a fin de cuentas, un transformador. Funciona como un transformador de la siguiente manera. Como veis aquí, tenemos dos secundarios del transformador y un primario. El primario es el rotor, es el eje que vamos a medir. Y este primario le estamos alimentando con una tensión alterna de una frecuencia, de una amplitud V y una frecuencia omega constante, y va a estar girando. Y al estar girando, sus espiras van a estar alineadas con diferente ángulo, como veis aquí, con las espiras del secundario. Como veis, el secundario está en cuadratura, es decir, hay unas espiras a 0 grados y otras a 90 grados. Cuando esta espira del rotor gira, el número de líneas o la intensidad, si queréis, del flujo magnético que me aparece, que entra en las espiras del secundario, va a ir cambiando. Cuando estemos vertical del todo, pues pasarán muchas por aquí y ninguna por aquí. Y así, cuando iremos cambiando, irán pasando más o menos en líneas de campo magnético por uno por otro y consecuentemente se inducirá tensiones de diferentes amplitudes aquí y aquí. En condiciones, vamos a decir, extremas e ideales, cuando esto está vertical del todo, aquí no se induce nada y aquí se induce todo. Y cuando está horizontal, al revés. De tal manera que la tensión que se induce en mis secundarios, va a ser E1 y E2, que va a ser la del primario, V seno de omega t, por algo que depende del ángulo, que es el coseno en un caso y el seno en el otro. ¿Por qué tenemos dos y no una? Porque si yo ahora divido una entre la otra, me olvido de la V seno de omega t, no me importa los detalles de cómo era la tensión que yo estaba poniendo en mi primario y me quedo únicamente con la tangente de teta. Y con la tangente de teta pues puedo averiguar cuánto vale teta. Evidentemente, de nuevo, con una electrónica o con un procesamiento de esa información. Entonces, de esta manera estamos tomando la medida del ángulo que tiene mi rotor, pero tenemos un pequeño problema que hay que mejorar, y es que este rotor está dando vueltas. Y si tiene que estar dando vueltas y tengo que estar alimentando con una señal alterna, tengo unos cables que se están dando vueltas y se están enrollando. ¿Cómo hago para evitar que estos cables se enrollen? Pues en lugar de conectar directamente los cables a mi primario, que sería esto que tenéis aquí, lo podemos enfrentar con unas escobillas, pero tenemos siempre el problema de las escobillas, el desgaste, interferencias o los picos de tensión que se originan, las conexiones y desconexiones. Entonces, para evitarlo, esta unión física, en lugar de hacerla con escobillas, la hacemos con otro transformador. No es un transformador que tenga que ver con el sensor, es lo mismo que tenemos sistemas de carga inalámbrica para el teléfono móvil, pues aquí sería un sistema que inalámbricamente me está alimentando a mi bobina. ¿A través de qué? Pues de un transformador, de una manera sin contacto. Estamos metiendo la tensión alterna, el V seno omega t, a mi bobina del rotor. Y el resto de funcionamiento igual. Voy a poneros un vídeo donde se ve las señales del canal A, del canal A y del canal B. ¿Vale? Esta sería la V seno omega t, la que estamos metiendo en el rotor, y esto es lo que se induce en una de las bobinas del secundario y otra bobina del secundario. Además, el vídeo siempre viene bien porque repite en cierta medida lo que he dicho y refuerza las ideas. Hello, I'm Gordon Ritchie with Cole Morgan, and this is 2 Minutes of Motion. In this segment, we'll look at the resolver feedback device. The resolver has been around for nearly as long as motion control itself, and is the go-to in many high vibration applications because of its robustness.
But how it works and what's really going on inside a resolver is a mystery to most people. A resolver is made up of two basic components, the stator and the rotor. The stator has three transformers inside, the reference, which is the input, and the sine and cosine, which are the outputs. The rotor couples the reference signal back to the outputs located 90 degrees from each other and is the only part that actually moves. To understand how a resolver works, we're going to use our knowledge of how a transformer works. We know that if a wire is passed through a magnetic field, a current will be produced. Likewise, if a magnetic field is passed through a wire, a current is produced. If we input an alternating current or AC current into a transformer on the input known as the primary, as that field continually increases and decreases, going from plus to minus, the flux lines will be cutting through the windings of the output known as the secondary. Keep in mind that a transformer can have many outputs, all called secondaries, and the output of one transformer can be connected to the input of another transformer. When the signal is transferred from the primary to the secondary, we say that that signal is coupled. If our transformer is cut in half so that the primary and secondary can move freely to each other, we will see that the output of the secondary will change relative to the position of the secondary to the primary. For our explanation, we're going to assume a 1-to-1 transformation ratio and 100% efficiency, which means the output is going to be at the same level as the input. So if we take our secondary and we begin rotating it, starting at 0 degrees all the way back to 360 degrees, we'll see that our signal, as we begin rotating it, is going to drop, and at 90 degrees will be at 0. As we continue rotating from 90 degrees to 180, we're going to see our signal come back, but we'll notice that it's out of phase. Again, when we rotate through to 270 degrees, we're going to be back to 0. And then from 270 degrees to 360, we're going to be back, and we will be at full amplitude and in phase. Inside the resolver, the same things start taking place, except we have two outputs, the sine and the cosine. We will use an oscilloscope to view what goes on inside a resolver. Channel A is connected to our reference signal, Channel B is connected to our sine output, and Channel C is connected to our cosine output. Start with the motor at 0 position, or what is called the 0 crossover point. Sine is at 0 amplitude, and cosine is at peak amplitude and in phase. As we rotate from 0 degrees to 90 degrees, we see that sine increases to peak amplitude, while cosine decreases to 0. Continuing to 180 degrees, sine increases to 0, while cosine, now out of phase, increases to peak amplitude. From 180 degrees to 270 degrees, sine, now out of phase, increases to its peak amplitude, while cosine decreases to 0. From 270 degrees to 360 degrees, which is also 0 degrees, sine goes to 0, while cosine, now back in phase, goes to its peak level. It is easy to see from this perspective that each point in a revolution is represented by a unique amplitude and phase relationship of sine and cosine, which makes the resolver an absolute feedback device. The analog signal is converted to a digital signal by the R to D converter, or resolver to digital converter, but that's another segment. For more information, check out the other 2-Minute to Motion videos, or sign up for a class at www.colemorgan.com. Bien, como os decía, el resolver es un sensor ideal para robots. La situación actual es que los encoders se han abaratado mucho y a nivel un poco, digamos, no robot de fabricación industrial son los que más podemos encontrar. Hay una variante, vamos a decirlo así, del resolver que sería el synchro resolver, ¿vale? Y el tipo de funcionamiento es el mismo, es un transformador. En el primario tenemos el rotor, es el que tiene la tensión que se induce, y en el secundario está el stator, que es la tensión que se recibe. La diferencia está en que en lugar de tener 2 bobinas a 90 grados, tenemos 3 a 120 grados. ¿Por qué? Porque si en lugar de 2 tenemos 3, tened en cuenta que con 2 tenemos información de la tangente de θ, y la tangente de θ no podemos saber en qué cuadrante estás. Es decir, estamos en el primero o en el tercer cuadrante, el seno positivo partido por el coseno positivo es lo mismo que el seno negativo partido por el coseno negativo.
No podemos saber si estamos entre 0 y 90 o entre 180 y 270. Sin embargo, si tenemos 3 bobinas, sí que podemos averiguar en qué cuadrante estamos. Entonces, con ese fin, con el poder de identificar cuál de los dos posibles soluciones es en la que estamos, podemos usar el síncro. Tenemos en este caso las 3 señales desfasadas, hace falta un circuito decodificador de esta información, que es el que finalmente me da el ángulo. Bueno, un poco un sensor, digamos, de la misma familia, pero que no es un sensor que vamos a tener conectado a los ejes de mi robot, aunque sí puede estar siendo utilizado por él. Lo traemos aquí un poco porque lo podemos encontrar y viene un poco muy cercano a lo que hemos visto, sería el LVDT. LVDT quiere decir transformador diferencial lineal variable. Y lo que tenemos es, fijaros, es de nuevo en este dibujo igual de aquí, es en el que mejor se puede ver, tenemos un primario que está generando una corriente alterna y un secundario que está partido en dos. Está dividido en dos. Si está aquí pintado, fijaros cómo, aquí si queréis, el primario está en mitad, es decir, está enrollado en mitad de dos partes del secundario. Y esas dos partes del secundario están enrolladas una al contrario de la otra. No están a continuación las espiras, sino que están invertidas. ¿Qué pasa entonces? Lo que vamos a hacer aquí es, esto que veis aquí que se mueve, es el núcleo de mi transformador, que va a entrar o salir. Entonces lo que vamos a medir es la posición de este eje, un desplazamiento en este caso lineal, que entra y sale. Según está más o menos introducido, el primario se va a acoplar más o menos con el secundario A o el secundario B, tal y como veis aquí. Cuando estamos a la izquierda del todo, fijaros que el secundario A o el 1 está aquí, el secundario 2 aquí. Entonces, según esté mi núcleo más a la izquierda o a la derecha, se está induciendo más en el secundario 1 o en el secundario 2. Y tal y como están enrollados y cableados mis dos bobinas, el resultado, como veis aquí, que es la suma de los dos, varía entre una tensión máxima y un 0. Y un negativo incluso. Es decir, cuando estamos a la izquierda, pues está dando una tensión negativa, de amplitud negativa, cuando estamos a la derecha al contrario, y en medio da una tensión 0. De esta manera, con este sensor, vamos a poder tener una información de desplazamiento analógica. ¿Qué aplicaciones tiene este sensor? Como digo, no es un sensor para medir la posición de un robot con grados de libertad de traslación, no. Para medir traslación, ahora os comento que se puede utilizar, pero no se utiliza un sensor de este estilo. Este sensor tiene características muy buenas para medir, por ejemplo, altas frecuencias, vibraciones, para medir pequeños desplazamientos. Entonces, por ejemplo, se puede utilizar para que el robot lleve un palpador en su extremo y toque, y en base a ese desplazamiento que tiene el sensor al tocar, podemos hacer un control metrológico para ver si una cosa tiene unas dimensiones correctas. El robot da unas coordenadas siempre fijas, el robot es el elemento de medida de alta precisión en este momento, y con el palpador que está precargado, que digamos esto tiene un muelle, va a profundizar más o menos en la pieza, según la pieza esté más o menos desplazada, y sabiendo cuánto ha profundizado, sé si la medida tiene, si la pieza tiene unas medidas u otras. Entonces, puede ser usado como herramienta, en este caso, herramienta de medida para el sensor. Tiene forma, como veis aquí, de cilindro, se puede percibir un cilindro delgado, eso sí, no es un cilindro neumático grueso, es un cilindro delgado, con un vástago que entra y sale, que puede tener, pues, unos pocos centímetros, decenas de centímetros o algo de ese estilo, o a veces menos, a veces viene desplazamientos muy cortitos. Bueno, de nuevo os dejo ahí un vídeo donde podéis encontrar una información más detallada del transformador diferencial lineal variable. Bueno, el último por acabar. Hay otros sensores, por supuesto, que nos podemos encontrar en el contexto de los robots. Ya decíamos al principio que la medida de velocidad que me hace falta, el robot tiene que saber a qué velocidad está girando sus articulaciones para hacer un buen control. Pero esa medida la vamos a obtener, por ejemplo, a través del encoder. ¿Cómo? Pues mide cuántos pulsos han llegado en un intervalo corto de tiempo. El número de pulsos en un intervalo constante de tiempo me está marcando la velocidad. Luego, de alguna manera, derivando, en este caso es un modo de derivación a base de contar, pero derivando la posición tenemos la velocidad. También tenemos una alternativa que son las tacogeneratrices. Las tacogeneratrices son las dinamos, por decirlo así, son los inversos del motor de corriente continua, y durante mucho tiempo han sido sensores analógicos que se han utilizado frecuentemente para medir velocidad. Pero ya digo, puesto que tenemos que tener el encoder para medir posición, se aprovecha y se mide velocidad. A veces tenemos sensores de fuerza. Veremos algún uso cuando veamos elementos terminales del robot, pero podemos tener un elemento intermedio entre lo que es la garra del robot, el extremo del robot y su elemento terminal, para medir fuerzas de contacto. Esa medida de fuerzas de contacto me puede servir para hacer operaciones, por ejemplo, como ensamblado, desbarbado, pulido, etc. Operaciones de contacto. Esos sensores, para medir fuerzas, utilizan
elementos que pueden ser bien resistivos, tipo galgas extensimétricas, o bien piezoeléctricos. Ambas alternativas me van a dar una información que me permite saber con qué fuerza estoy apretando, bien porque se deforma la galga a través de una estructura mecánica, o bien porque el material piezoeléctrico al apretarse genera unas cargas que las puedo medir. Muy frecuentemente hoy en día, y es algo muy normal, sistemas de visión 2D y 3D. Estos son sensores externos al robot, pero que los podemos integrar con sus movimientos. Incluso, en algunos contextos, el sensor de visión sirve por seguridad. Cuando una persona entra dentro, en las cercanías del robot, el robot va a moverse más despacio por seguridad. Y cuando sobrepasa una cierta distancia, se va a parar. Y de la misma manera podemos tener sensores láser para medir también 3D, para medir distancias, para medir a qué distancia está la pieza o qué tamaño tiene la pieza. El sensor que os he puesto aquí no es un sensor láser de ese estilo, esto sería más bien un sensor láser para navegar, porque no me va a mandar un rayo, sino que va a mandar realmente un barrido y va a hacerme una rebanada, un rebanado, incluso llega al caso puede hacer un barrido también en otro sentido y tener un plano que está subiendo arriba y abajo, entonces tendría un volumen, pero me va a dar información para mapear, para conocer cómo es mi entorno a nivel de qué elementos hay. Y esto sería un sensor que se llama un sensor flex, es una lengüeta de material blando, resistiva, pero que cuando yo la doblo, su resistencia cambia. Entonces, esto lo puedo utilizar para ver, por ejemplo, si el robot está con una herramienta al final que es flexible, pues si esa herramienta se está doblando o no. Bueno, pues esta es una visión general de los sensores que podemos encontrar bien en el robot o bien en su periferia o en general en los entornos de automatización.